Entonces, déjenme compartir este caso que recientemente tratamos y fue motivo de importante controversia incluso en la propia institución. Este hombre empieza su historia en diciembre de 2014, tiene 51 años, en su familia solamente hay antecedente de cáncer de próstata en su padre, y él se presenta con un mes de evolución, con una adenopatía supraclavicular izquierda dolorosa. Ese es el motivo por el que busca atención médica, y hay una primera imagen en diciembre de 2014 que lo que demuestra es ciertamente esta adenopatía de aspecto patológico como un conglomerado ganglionar y un engrosamiento en el estómago de predominio distal y otras adenopatías también no necesariamente regionales en el mediastino y en el abdomen. El paciente es sometido a una endoscopía, no tenía síntomas gastrointestinales, pero este engrosamiento y esta adenopatía supraclavicular sugieren el estudio endoscópico y se encuentra esta lesión infiltrativa en cuerpo y antro gástrico. Se toma una biopsia, la biopsia muestra un adenocarcinoma poco diferenciado, invasor, se hace una determinación de HER2 por inmunohistoquímica y es negativo. El paciente tiene discreta anemia, se hace una determinación de antígeno carcinoembrionario que se encuentra en un valor de 1110 nanogramos por mililitro. Se solicita al equipo de cirugía hacer una biopsia de ese ganglio supraclavicular para establecer de manera definitiva la etapa clínica de la enfermedad, aunque se sospechaba que era una enfermedad avanzada, pero la biopsia del ganglio solamente muestra necrosis extensa. Cada que en el hospital pedimos un nuevo estudio, tomografía, biopsia, lo que fuera, nos implica a nosotros un retraso en inicio de tratamiento de 1 o 2 semanas, dependiendo de lo que solicitemos. Entonces, en ese momento el paciente tiene un estado funcional de COC1 y inicia con síntomas de sangrado de tubo digestivo, melena, dolor abdominal, realmente no se descompensa, solamente es una manifestación sintomática, pero no disminuye la hemoglobina y no tiene alteraciones hemodinámicas. La pregunta para la audiencia y el panel es, ¿qué conducta clínica seguirían ustedes en este caso? Una primera conducta sería hacer una biopsia del conglomerado ganglionar supraclavicular, dado que la biopsia por aspiración con aguja fina fue no informativa. Hacer un estudio de PET-CT para identificar la naturaleza de la enfermedad metastásica y confirmar sitios metastásicos. Sugería una gastrectomía paliativa porque el paciente ha iniciado con sangrado de tubo digestivo. Sugería iniciar quimioterapia paliativa, dado que la presentación por imagen del antígeno carcinoembrionario sugiere una enfermedad avanzada, o sugerirían hacer radioterapia paliativa, dado que ha empezado con sangrado seguido de quimioterapia paliativa. No sé si podemos tener una votación en este sentido. Ok, entonces nadie está interesado en realmente repetir una biopsia. Asumo que todo el mundo está convencido de que el escenario es de un cáncer gástrico avanzado. Una buena proporción de ustedes quisiera tener información adicional con un PET-CT y algunos de ustedes recomendarían una gastrectomía paliativa porque el paciente ha iniciado con sangrado, otros no están intimidados por el sangrado, por la intensidad del sangrado y quisieran empezar con quimioterapia paliativa, y otros piensan que a lo mejor primero se puede radiar y después seguir con un tratamiento estándar de quimioterapia paliativa. Doctor Takahashi, ¿cuál es el límite en términos del sangrado de tubo digestivo que un paciente puede reportar para que se pueda justificar una conducta quirúrgica? Es decir, ¿cualquier sangrado en cuanto un paciente sangre ya es candidato? Aquí en cáncer gástrico, pues normalmente son pacientes que van a llegar con un síndrome anémico crónico. Los tumores evidentemente tienen sangrado en capa, es un sangrado intermitente, y el mejor abordaje para el control inicial de un sangrado por un tumor gástrico pues por vía endoscópica, donde casi el 80 al 90% se logra el control de este sangrado para posteriormente continuar con el tratamiento de los pacientes, ya sea con quimioterapia o con cirugía, no sé, pero el abordaje inicial sería con una endoscopía. Evidentemente, si el paciente llega en un estado de choque y es un sangrado masivo, pues ahí sí cambia la conducta, ¿no? Tenemos que inclusive valorar una cirugía de urgencia.
pero normalmente son pacientes que llegan con un sangrado intermitente, por lo que el abordaje endoscópico yo creo que es el que nos ofrecería el mejor tratamiento para el sangrado de tubo digestivo de tipo tumoral. Doctora Chávez, no lo vimos en su presentación, pero el efecto hemostático de la radioterapia para casos de sangrado ha sido estudiado, es algo que tenemos, bueno, no sé si estudios aleatorios, pero bueno, buenas cohortes que estratifican a los pacientes en términos de los beneficios de la radioterapia para esta indicación. Así es, bueno, habitualmente son justamente cortes pequeñas, donde se propone tratamiento paliativo en aquellos pacientes que tienen requerimientos transfusionales intensos, ¿no? Con malas condiciones generales, prácticamente podríamos decir ya al final de la evolución de la enfermedad local, y en este caso particular donde no hay un verdadero compromiso de la hemoglobina, donde no ha habido un descenso considerable, de inicio yo pensaría que el tratamiento con radioterapia paliativa tal vez nos estaríamos adelantando un poco. Yo preferiría platicarlo con el oncólogo médico y considerar a lo mejor iniciar con tratamiento con quimioterapia. Si la quimioterapia en un primer momento no fuera efectiva, se empezara a comprometer de forma más considerable la hemoglobina, entonces a lo mejor considerar un manejo paliativo, ¿no? Pero justamente pensando que ya tenemos estrategias sistémicas pues efectivas y novedosas, bien toleradas, el tratar a lo mejor de ser un poco más radical inicialmente, pensando que también tenemos enfermedad supraclavicular y demás, el retrasar el manejo sistémico por algo local que a lo mejor todavía no está notorio, no consideraría que de primera instancia fuera lo recomendable. La bolita queda para el doctor Quintana, entonces… el sangrado parece no intenso, no requiere transfusiones, no tiene repercusión hemodinámica. ¿Se está nervioso por empezar tratamiento sistémico o piensa que con la quimioterapia puede incluso mejorar este sangrado? Ya. Bueno, pues el escenario de este paciente vemos que la biopsia se hace a un lado, ya la unidad funcional o el panel del equipo multidisciplinario considera que es una etapa avanzada, que no ocupa un manejo curativo radical con cirugía. El PET-CT evidentemente que no es inocuo, podemos tener reacciones alérgicas o falla renal que nos puede posteriormente dar un problema para usar algún platino en los pacientes, y en el caso de ya el manejo del paciente, si tiene dolor, pues sabemos que si le doy radioterapia me va a tardar de 2 a 3 semanas para que se controle el dolor por radioterapia. Si le doy quimioterapia para intención del dolor me va a tardar 6 a 8 semanas, por lo menos en términos generales. Me tengo que apoyar con otro servicio que es Clínica del Dolor, cuidados paliativos, que nos apoye para controlar el dolor. El sangrado evidentemente que no debe ser importante, ya que tiene 13 puntos y tanto de hemoglobina. No ha hablado de un deterioro de un estado funcional, hablamos de un paciente con ECOG de 1, entonces nos está diciendo que la melena es o el sangrado es mínimo, motivo por el cual para mí la primera opción sería darle quimioterapia. Es un paciente de menos de 60 años con un buen estado funcional, yo le dejaría un triplete. Para mi gusto le dejaría EOX, evidentemente que otros oncólogos dejarían otros esquemas, y pues bueno, esperar la respuesta. No sé si hay alguna pregunta o comentario de la audiencia hasta aquí. El caso se discutió y se consideró, como los ponentes explican, el sangrado se consideró no importante, no se consideró necesario hacer tratamiento ni local, ni quirúrgico, ni por radioterapia para la enfermedad. Se decidió iniciar quimioterapia sistémica, asumiendo que era una enfermedad avanzada, aunque no se confirmó por la biopsia. Pero ciertamente la presentación, los ganglios, el nivel del antígeno carcinoembrionario hizo que se tomara esta decisión. Entonces, ya lo discute el doctor Quintana. La pregunta para la audiencia, sé que no solamente son oncólogos, médicos los que hay, pero bueno, sirve para la discusión. ¿Cuál es el esquema de quimioterapia que se recomendaría en primera línea? ¿O que ustedes recomendarían en primera línea en este caso? 51 años, buen estado de desempeño físico. No sé si podemos tener una votación en este sentido. Mientras tanto, voy revisando acá algunas preguntas de la audiencia. Okay. Entonces, la mayor parte de ustedes se sienten cómodos utilizando un esquema de 3 drogas para un paciente de esta edad y con este estado de desempeño físico. Buscan, y bueno, las prácticas, algunos utilizan basados en antraciclianos y otros en taxanos. Aprovecharemos a la audiencia, no sé, que están 2 instituciones en una sola mesa. Doctora Torresillas, en su institución, ¿cuál es el esquema preferido para estos pacientes? Si podemos dar un micrófono a la doctora Torresillas, por favor.
Yo coincido con el doctor Quintana. El objetivo, obviamente, de paliarlo bien con quimioterapia es tener una muy buena oportunidad de inicio, y si seleccionamos un paciente en buenas condiciones desde el punto de vista nutricional, que no esté afectado, que no tenga comorbilidades importantes y que tenga la posibilidad de darse una muy buena vigilancia muy cercana para detectar tempranamente las toxicidades, creo que son los pacientes en donde podemos hacer un buen efecto de paliación con un triplete. También en la institución nosotros seleccionamos más las combinaciones con oxaliplatino, capecitabina y con apirrubicina. Por un buen tiempo utilizamos DCF, pero es una poliquimioterapia que hay que tener cuidado, es tóxica, y sí, pacientes, a pesar de que estaban bien seleccionados y bien seguidos con factor estimulante, incluso profiláctico, tenemos el inconveniente de tener una toxicidad importante. Ya al día de hoy, los efectos de eficacia de un NEOX en contra de DCF son muy parecidos, y obviamente es mucho mejor tolerado un NEOX, así que de principio nosotros preferimos una combinación de un triplete de este tipo. Me llamó la atención la cantidad de personas que seleccionaron de primera instancia elaborar un PET de inicio para un paciente en donde clínicamente era muy evidente una tomografía con un conglomerado, que muchas veces nos ha sucedido una biopsia por aspiración es negativa, es un tumor poco diferenciado, se necrosa fácilmente, es muy frecuente que tengamos aspiraciones fallidas. Correcto. Y el gran problema de pedir más estudios de extensión es que se nos escapan los pacientes, ya cuando llegan con el estudio ya no están en condiciones como para poder tolerar una buena poliquimioterapia. Yo creo que una buena tomografía nos daba de principio una muy buena opción. Y 25% de radioterapia, la exposición de la doctora fue extraordinaria en relación a la utilidad de la radioterapia en adyuvancia y su papel en paliación, pero en este momento evidentemente es muy temprano. Un poquito temprano. El doctor Calderillo en su institución, es decir, ya el doctor Quintana hizo el énfasis de que el DCF no lo usa ni el doctor Ayani, pues, ¿no? O sea, a partir de los datos de toxicidad del esquema original, bueno, pues no es la primera vez que un esquema de enfermedad avanzada en su primer estudio pues se asocia a una toxicidad que amerita alguna modificación. Entonces hay diferentes esquemas de DCF modificado que sin duda son mucho mejor tolerados e incluso ni siquiera necesitan factor, ¿no? Entonces, no sé, ustedes en cancerología cómo deciden entre un esquema y aparte, David, la diferencia fueron nada más 18 días en ventaja en supervivencia con el esquema DCF. Es un esquema que debería estar prohibido la utilización, y me sorprende que 25% haya contestado que lo daría. Seguramente tendrán poca experiencia para haber utilizado ese esquema. Y la otra, nosotros utilizamos más platinofluoracilo. Obviamente no es que ustedes estén bien o nosotros estemos bien, pero el esquema de OTS es básicamente basado nada más en el estudio europeo, donde el resto de las zonas en el mundo no están de acuerdo. Entonces, es válido, pero nosotros utilizamos más platinofluoracilo, es el esquema que más nos hemos acomodado. Un duplete. Un duplete. Es una toxicidad bien manejable y, bueno, ya acostumbrados al esquema, ¿no? Pero también es válido cualquiera de los dos esquemas. Muy bien. Entonces, seguimos con el caso. El paciente recibió el esquema de epirubicina, oxaliplatino y capecitabina. Se consideró que era el esquema más activo basado en la data, incluso del metaanálisis que ya presentó el doctor Quintana, de que los esquemas de 3 drogas estén probablemente asociados a una mejor supervivencia. Sí empujamos un poquito más cuando encontramos un paciente de estas características, tiene 51 años, realmente es alguien en que tratamos de ofrecerle, pues, aunque sea marginal, pero hay una ventaja y ese es el esquema que se decidió para el paciente. Entonces, recibe 3 ciclos de tratamiento, estamos ahora en abril, tiene realmente beneficio clínico, desaparece el conglomerado ganglionar, tiene una respuesta parcial por imagen, tiene una respuesta bioquímica también importante, se documenta pues prácticamente la desaparición de la enfermedad ganglionar. El engrosamiento gástrico permanece relativamente estable y para agosto del 2015, después de 8 ciclos de OX, 6 meses de tratamiento, ya hace enfermedad estable y realmente estamos en este escenario en donde ahora el paciente no tiene síntomas, empezó con
conglomerado que ya no se siente, empezó a tener sangrado y dolor que ahora ya no tiene, y entonces estamos en un caso de un cáncer gástrico avanzado que no tiene síntomas y ya recibió quimioterapia por 6 meses. Su respuesta bioquímica fue espectacular, el antígeno disminuyó de 1110 a 3.5 y la pregunta para la audiencia del panel es, ¿cuál es la conducta clínica a seguir en este caso? Y las opciones son, 1, suspender quimioterapia e iniciar vigilancia. 2, establecer algún esquema de quimioterapia de mantenimiento, presumiblemente solo fluoropirimidinas, por ejemplo, capecitabina oral. Iniciar de forma temprana una quimioterapia de segunda línea, ya que el paciente ya dejó de responder, ya hizo la máxima respuesta, pero no quieren esperar a que progrese y quieren incorporar y darle exposición al paciente a todas las opciones actuales de tratamiento. O pueden considerar hacer gastrectomía paliativa en base a data retrospectiva, en donde la supervivencia puede estar mejorada por agregar un tratamiento quirúrgico. Particularmente el doctor en sus análisis retrospectivos mencionaba algunos grupos en donde parece que esto es más probable, como sitios aislados de metástasis, en este caso ganglionar. No sé si podemos tener una votación en este sentido. Entonces, parece que la minoría, casi estadísticamente significativo, ustedes están en el 5% en que nadie quiere suspender quimioterapia y vigilar. Es interesante porque pareciera que ese es el estándar de tratamiento. Una enfermedad avanzada es por definición una enfermedad incurable. No sé, doctor Quintana, si hay data después de un tiempo definido de quimioterapia, en este caso 6 meses, si continuar más tratamiento realmente modifica el pronóstico de los pacientes. Bueno, en relación a estas opciones, es evidente que no hay datos clínicos de si iniciar una quimioterapia en segunda línea temprana nos va a ayudar o si el continuar con el mantenimiento nos va a dar beneficio. El hecho de suspender la quimioterapia después de 8 ciclos, una alternativa posiblemente a lo mejor para el paciente, ¿no? Ya que hay pacientes que se sienten desprotegidos cuando le quitas el tratamiento, cuando le dices ya no le voy a dar nada y toda la enfermedad está presente. Una alternativa, dejarle mantenimiento, yo se lo dejaría en lo personal, le dejaría el mantenimiento si tiene el paciente con calidad de vida y está teniendo una respuesta y sabiendo que la fluoropirina es la piedra angular del manejo, le continuaré con el mantenimiento. El dar Pacli con ramo, pues estaría gastando posiblemente una opción que en su momento la ocuparía, porque no sé si a partir de que lo deje en vigilancia en el mantenimiento me va a responder por la quimioterapia o se va a quedar enfermedad estable por quiesencia de la enfermedad. En cuanto a la gastrectomía paliativa, pues aquí creo que la respuesta es de los cirujanos, porque puede ser, como decía el doctor Medrano, si ya lo puedo resecar, voy por esa cirugía, o no tengo nada que paliar y lo dejo en paz. Sí, no hay nada que paliar, no hay nada que paliar. Pregunta para la audiencia, ¿alguien está en desacuerdo que el estándar de tratamiento es suspender y vigilar? Ajá. Sí. Como dijo Quintana, no es estándar. Estrictamente, de acuerdo a la información, el paciente deberá de seguir con tratamiento a juicio clínico. Y no hay ningún parámetro que te diga, llegas a 8 ciclos, llegas a 10 ciclos, llegas a 20 y lo debes de suspender y a ver qué sucede. Aquí mucho es de sentido común. Entonces aquí, si él decide darle mantenimiento, está perfectamente, bueno, no sé si mantenimiento, pero sí continuar con quimioterapia, pues es perfectamente válido. Si alguien decide suspenderlo, bajo ciertas circunstancias, puede que tenga también razón. Sí. Pero no hay estándar. Quizás entonces habría que puntualizar qué es manejo estándar, ¿no? Y manejo estándar pensaría yo que es una conducta terapéutica que se establece a través de la demostración de algún beneficio por algún tipo de evidencia, ¿no? Ciertamente, si alguien tiene algún conocimiento de un estudio aleatorio que diga que continuar, digo, el estudio Real 2, doctor Quintana, cuando estableció el tratamiento de Leox, ¿fue por tiempo indefinido, fue por un número limitado de ciclos? ¿Cuál fue la recomendación? Pues todos los esquemas te mencionan así como segunda línea son, como decía el doctor Calderillo, hasta intolerancia o progresión de la enfermedad. No hay un número determinado de ciclos. Sí,
Sí, otras enfermedades conocemos tuvieron en su momento, sobre todo cuando las perspectivas de supervivencia eran limitadas, estos ejercicios de aleatorizar a pacientes para continuar con más quimioterapia, ¿no? A pesar de obtener el máximo beneficio. Casi universalmente los estudios fueron negativos, ¿no? Excepcionalmente ahora, por ejemplo, en cáncer de colon, la mayor parte de los médicos consensúan por estudios clínicos que quizás no sea tan buena idea suspender todo el tratamiento, ¿no? Amén de que aparte es tóxico, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Calderillo, esa lógica que a veces nos puede faltar, ese criterio. Vamos saliendo de la residencia y puede ser uno de los mejores lugares en el examen de consejo, pero lo que hace oncólogo es ese criterio que vas adquiriendo a través de los años, cuando llega la madurez con la curva de aprendizaje y llegas a cierto nivel. Creo que es el criterio lo que nos hace falta en ocasiones. Okay. Entonces se adapta y se propone un tratamiento aunque no haya data importante para eso. Doctor Sí, Medrano. yo creo que este es uno de los puntos de más debate, o sea, realmente es un excelente caso desde muchos puntos de vista. El doctor Takahashi hizo una excelente revisión de cuál sería el papel de una gastrectomía en un paciente que en principio tiene una metástasis en particular y que puede responder, incluso aún sin responder, cuál sería el papel de la gastrectomía. Si analizamos todo lo que son los estudios de manejo sistémicos y actualmente la posición de la cirugía es, que también lo enfatizó él, centrar en qué nivel vamos a incluirla como tal, sigue siendo un valor predominante en el manejo de cáncer gástrico. Por ejemplo, en el estudio de ramucirumab, si analizamos el forest plot, de los pacientes que tienen mejor significancia es aquel grupo que inicialmente fueron resecados, ¿okay? Y que recurrió en primera línea y segunda línea. Entonces, ese es un punto que sigue cobrando interés en la mayoría de los estudios. Si aquí tuvo una excelente respuesta, una mediana respuesta, aquí el debate de hacer una gastrectomía, podríamos tener muchos elementos. Ya hablamos que actualmente hay un grupo de pacientes que se están proponiendo para conversión. En este caso no es necesariamente la conversión, ¿por qué? Bueno, aparentemente no tenemos evaluación endoscópica porque no se puntualizó la respuesta endoscópica que tuvo posterior a la quimioterapia, pero consideramos que si tiene una respuesta global, en mi opinión, creo que hacer una gastrectomía, analizar la respuesta que tiene y ver el porcentaje, incluso ya hay una clasificación de respuesta patológica para estos pacientes, poder considerarlo un paciente respondedor o no respondedor y probablemente prepararse para una secuencia de quimioterapia. La respuesta no la tenemos porque no hay ese grupo específico, pero creo que hablando de todo este debate y de la experiencia por grupo, y creo que es algo que en mi opinión faltó un poquito, que cada grupo diera su experiencia, su institución, para ver cuáles son nuestros resultados. O sea, no necesariamente lo que se expone por fuera y nuestras revisiones narrativas amparan lo que hacemos. ¿Cuál es la conducta más comúnmente utilizada en el siglo XXI en el Hospital de Oncología? ¿Qué En este pacientes caso, se consideran para una gastrectomía paliativa? Bueno, en este caso, una gastrectomía citorreductora, porque no hay síntomas que paliar. Citorreductora, bueno, aquí más que nada es de conversión. Del 70%… No es de conversión, no. El paciente era resecable. No, usted me preguntó la conducta que tenemos. En este caso específicamente de un paciente que tenga un virus positivo y todo eso, la verdad yo no recuerdo un caso ahorita inmediato en esta secuencia. Sí, los pacientes que tienen enfermedad locurgentemente avanzada o irresecable, locurgentemente avanzada, resecable o irresecable, que puedan llevarse a una conversión. Bueno, nuestra experiencia en cerca de 90 casos es 10% solamente se pudieron convertir. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen metástasis hepática única, por ejemplo, en este caso, hay un grupo de pacientes que se propusieron para manejo sistémico. La experiencia es que hubo progresión en ese sentido. Sin embargo, no tengo un análisis concreto específicamente a este grupo y por eso enfaticé que la respuesta probablemente no se tenga. Sin embargo, el caso puede abordarse desde distintos puntos de vista. Mi punto fundamental es que el hacer la gastrectomía ante un paciente que está respondiendo en enfermedad sistémica, creo que es muy importante porque ahí podemos tener factores pronósticos de respuesta que pueden considerar ese grupo de pacientes para seleccionarlo para algo en particular. Actualmente, 20-22%, algunas respuestas de 25% de respuesta patológica completa. Entonces, esto, bueno, no lo teníamos hace unos años. Entonces, la ganancia que hemos obtenido en una enfermedad que el problema tradicionalmente no es metastásico, sino es locorregional, bueno, creo que tenemos que considerar ese punto de vista, ¿no? Y como dijo Germán, bueno, hay muchos puntos de abordaje,
pero creo que aquí el análisis es interino a cada grupo. ¿Cómo se está abordando y la experiencia que tenemos en particular esos casos? Doctor Medrano, el cirujano, piensa hay que hacer gastrectomía paliativa. Doctora Torresillas, en su institución, gastrectomías en pacientes asintomáticos, buscando mejorar el desenlace oncológico de supervivencia. Yo coincido con el doctor Quintana nuevamente en el sentido de que es un paciente que, si se fijan, a pesar de la carga tumoral, estaba en buenas condiciones. Y es un paciente que se prevé que a futuro pueda tener una historia larga. Eso implica, como yo comenté, un triplete de inicio para hacer un máximo esfuerzo, dejando un taxano de segunda. Y en este momento yo sí considero que, a pesar de tener enfermedad metastásica, aunque tuviese todavía enfermedad residual, con tan buena respuesta tenemos oportunidad de que responda un segundo esquema y la gastrectomía podría tener un lugar en este momento. Yo creo que paliativamente hablando, y eso a título nada más de este caso, sin que implique una conducta común en mi institución, creo que son de los casos en donde en el comité gastrointestinal, después de una exposición a quimioterapia con buena respuesta, los llevamos nuevamente a una exposición para intentar ver la opinión del equipo quirúrgico. Entonces, yo sí opino que una gastrectomía tenga lugar paliativamente hablando, y justamente en estos casos se me hace Habría un que lugar mejor para eso. Entonces, es interesante porque supongo que en la mente de todos nosotros está el papel de la gastrectomía, con los datos que hizo favor de presentar el doctor Takahashi, donde puede haber algún beneficio. Pero ahora esto se estudió de forma prospectiva y aleatoria, y pues hubo un detrimento en la supervivencia para los pacientes que iban a gastrectomía, ¿no? Entonces, ese es el pequeño problema. Cuando esto se estudió de forma prospectiva y aleatoria, los pacientes viven menos por ser sometidos a gastrectomía. No sé, doctor Galderillo, ¿este resultado es así? ¿Es así? ¿Ya tenemos que olvidarnos de esto? ¿O tenemos que dar patadas de ahogado para algunos de nosotros que promovemos en casos particulares una gastrectomía en pacientes asintomáticos y enfermedad avanzada? Recordamos, el el estudio fue algo que yo no sé si mandaría a un paciente a ese estudio. Eran pacientes que tenían metástasis, por ejemplo, hepáticas, y era hacer la gastrectomía y diferir el inicio de quimioterapia sistémica, ¿no?, por poner primero la gastrectomía y dejarle las metástasis ahí. No había ningún esfuerzo de citorreducción de las metástasis. Entonces los pacientes empezaban tratamiento sistémico, pues algún tiempo considerable después. No eran pacientes como este, no era que el paciente era seleccionado por quimioterapia, había tenido y se había garantizado una excelente respuesta, y ahora con todo bajo control va a una gastrectomía. ¿Hay algo en los resultados de los estudios en el diseño del estudio Regata que le hace decir, bueno, pues yo sigo considerando, a pesar de que el estudio Regata tiene un desenlace negativo para la supervivencia, pues yo todavía considero algún subgrupo de pacientes? Antes que eso, David, este es un estudio asiático y siempre hemos criticado, en el cual me incluyo, los estudios asiáticos, y no solo en cirugía, sino también en quimioterapia y en radioterapia, porque se comportan totalmente diferente. Incluso todos los estudios de quimioterapia en enfermedad metastásica, siempre hay una diferencia entre 2 y 4 meses que aventajan a los asiáticos. Entonces, cuando nos referimos a quimioterapia, no les creemos, porque el metaanálisis que ustedes refieren del uso de las antraciclinas, la mayoría de los estudios que se metieron en el metaanálisis no incluye los estudios asiáticos. Ese metaanálisis ha sido severamente criticado por ese punto. Y ahora que tenemos el estudio asiático de donde dicen que la gastrectomía es deleteria, ahora sí les creemos. Entonces, yo lo pondría en duda. Y específicamente en este paciente yo también pensaría que la gastrectomía sería una buena alternativa. A pesar de que pues, podrás criticar de que a lo mejor la información no es contundente, pero el día a día yo creo que sí hace pensar que ese paciente se puede beneficiar. Doctora, ya lo quiero hacer un comentario. Evidentemente la gastrectomía paliativa en este caso está indicada desde mi punto de vista. Es un paciente que respondió a quimioterapia adecuadamente y tiene una enfermedad locorregional y tiene una enfermedad metastásica al cuello. Entonces, se puede hacer y ver la respuesta patológica que tuvo el tumor al hacer la gastrectomía, y posteriormente, ¿qué vamos a hacer con el cuello? Yo le daría más quimioterapia y luego haría el cuello.
porque es el único sitio en donde tiene enfermedad metastásica, supongo. No, tenía enfermedad ganglionar, también mediastinal y otros ganglios de distancia en el abdomen. Muy bien. Si podemos poner la siguiente, continuamos con el caso. Entonces, el caso, en efecto, se discutió en la sesión multidisciplinaria y se optó por ofrecer un control local y el paciente fue sometido a una gastrectomía distal. Los factores que se discutieron para la toma de decisión pues son los que ustedes han discutido. La respuesta a la quimioterapia fue excelente. Los sitios de enfermedad metastásica, en los análisis de su grupo de forma retrospectiva, parece que los sitios únicos de enfermedad metastásica se asocian a un mejor pronóstico. La doctora Torresillas dice, se prevé que este paciente pueda ser un respondedor a largo plazo, ¿no? que es lo que estamos buscando. En particular, en el estudio de Regata, la enfermedad ganglionar, no era esta enfermedad ganglionar, era enfermedad ganglionar paraórtica, pero bueno, la enfermedad ganglionar se asoció en oposición al resto del grupo, se asoció con una ventaja en la supervivencia, y la otra, el otro subgrupo de buen pronóstico en donde la cirugía quizás mejoraba la supervivencia, en este caso, aquellos pacientes que necesitaban una gastrectomía parcial, en oposición a aquellos que necesitaban una gastrectomía total. Y suponemos mucho que es pues, una cuestión de morbilidad, complicaciones y tiempo de retraso de la quimioterapia. Entonces, no sé, doctor Takahashi, una gastrectomía distal, morbilidad, ahora incluso laparoscópica, yo creo que se puede discutir cómo abordar este caso. Bueno, evidentemente ya recapitulando el caso, pues sí, yo creo que la gastrectomía en este caso está bien indicada, sobre todo tomando en cuenta lo que preliminarmente ha dicho el Regata, que aparentemente le va a ir mejor a los grupos que solamente tienen enfermedad ganglionar, a pesar de estar metastásica, contra los que tienen enfermedad en otro sitio, por ejemplo, peritoneo o hígado. Aquí el tumor pues es una histología intestinal, perfectamente si el paciente el tumor lo tiene distal, lo podemos llevar a una gastrectomía subtotal y de esa manera tener el mejor control quirúrgico, siempre y cuando nuestros márgenes estén negativos, y se logre una cirugía que no nos aumente la morbimortalidad. Finalmente, sí tiene riesgo de tener fuga anastomótica una gastroyeyuno, pero pues es mayor si es una esofagoyeyuno, aunque ahí depende mucho el cirujano que intervino al paciente para que en cuestiones técnicas el paciente no tenga algún incremento en la morbilidad, pero para este tipo de histología creo que está suficientemente tratado. Si hubiera sido un tipo difuso o algo, a lo mejor sí podría cambiar la conducta. ¿Cómo va la experiencia en gastrectomía laparoscópica en el INCAN? En el INCAN sí tenemos casos hechos por laparoscopía, pero toda la experiencia es poca. Uno de los objetivos es incrementar esta área en el abordaje laparoscópico. Sin embargo, primero tenemos que iniciar por este tipo de gastrectomías. Pacientes que tengan indicación para hacer una gastrectomía subtotal, se ha visto ya en estudios internacionales, sobre todo los asiáticos que tienen más exposición a este tipo de pacientes, y en Estados Unidos también la gastrectomía subtotal se puede realizar en forma laparoscópica cuando se tenga una adecuada experiencia. Se dice que entre 30 y 50 casos son los que se necesitan para poder disminuir la morbilidad del procedimiento. Sin embargo, pues conforme más se entrenan los cirujanos, pues evidentemente el procedimiento se puede llegar a equiparar a un procedimiento abierto, pero sí se requiere experiencia por el equipo quirúrgico. Si no hay experiencia, evidentemente pueden dejar enfermedad residual, pueden tener una mala anastomosis, o inclusive cuando es una enfermedad localmente avanzada, se puede dejar mucha enfermedad ganglionar, que uno de los objetivos de la gastrectomía pues, es llevar una D2 perfectamente realizada. Curva de aprendizaje. ¿Cuáles son los mejores pacientes para hacer una curva de aprendizaje de gastrectomía laparoscópica? Pacientes con enfermedad resecable, enfermedades tempranas, enfermedades avanzadas, metastásicas. Yo creo que la curva tendrá que ser en los que tienen etapas tempranas, ¿no? Finalmente, en Asia, los estudios de laparoscopía que tienen mayor impacto y mayor volumen de pacientes son las etapas tempranas. El detalle es que aquí, para que nos llegue a una etapa temprana, pues es muy, muy raro. Inclusive allá los asiáticos ya están corriendo los prospectivos para etapas localmente avanzadas, con buenos resultados hasta ahorita, pero el detalle es ese, ¿no? Que nosotros normalmente vamos a ver etapas localmente avanzadas, donde uno de los objetivos fundamentales es la adecuada disección ganglionar, que por vía laparoscópica es la parte más complicada, sobre todo
quitar los ganglios que tenemos al nivel del vaso, del hilo esplénico, son los que pueden dificultar más la técnica laparoscópica. Pero conforme avanza el tiempo, pues también avanzan las tecnologías. Los equipos laparoscópicos, inclusive ya hay lentes flexibles que permiten otro tipo de visión. Entonces se requiere más entrenamiento en esta área. Doctor Medrano, laparoscopía en el siglo XXI. Bueno, la laparoscopia la abandonamos nosotros momentáneamente porque no hay dinero, punto. O sea, no hay. El programa es muy caro, lo iniciamos y ya sabemos cómo está esto. Pero bueno, ese es un abordaje que se tendrá que explorar, sobre todo en centros de concentración y la curva es muy larga, como ya lo mencionaron. Me llama mucho la atención que no se haga una evaluación endoscópica adecuada. Inicialmente el tumor estaba en fondo y cuerpo. No, en cuerpo y antro. ¿Cuerpo y antro estaba? Bueno, si estaba en cuerpo, la valoración post-quimio es todavía más importante porque ahí lo que se menciona, que la reacción en la postgastrectomía es únicamente en antro. Y los márgenes y todo lo que ya se mencionó es muy importante, entonces tiene que ser muy puntual. La pregunta para el panel es, y que bueno, el caso no es ficticio, se puede dar, es ya que se mencionó el PET, ante un paciente que tiene PET negativo después del tratamiento sistémico, ¿cuál es la conducta? Panel. ¿Alguien hace PET para cáncer gástrico? La doctora Torresillas mencionaba ahí una situación de que llamaba la atención. Nosotros no usamos PET para cáncer gástrico de forma rutinaria. No sé si… ¿Ustedes usan PET de forma, en algún caso, seleccionada? No, sin embargo, hemos tenido casos en los cuales, por alguna circunstancia, sobre todo en medio privado, se abusa mucho del PET y es exactamente el mismo caso que habría para cáncer de esófago. Ante PET negativo, claro, es otra patología, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la conducta? Sí, bueno, sabemos las limitaciones que tendría el PET, ¿no? Que vendría a caer dentro de lo mismo, le hacemos la gastrectomía, lo dejamos en vigilancia y todo, pero pues si no hay ninguna experiencia en eso, pues queda finalmente en el aire. Ok, podemos poner la diapositiva otra vez, entonces revisamos la patología. Entonces el tumor está en el antro, los focos que se observan son milimétricos. La histología es un adenocarcinoma fenotipo intestinal, sigue siendo poco diferenciado. La invasión es hasta la muscular propia, los márgenes son libres y hay un solo ganglio de 15 ganglios examinados. Si podemos poner la siguiente diapositiva. No sé si hay siguiente diapositiva, sí. La conducta clínica a seguir, perdón. La siguiente es… Ya no hay. Ya no hay, dice. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Dijéramos, ya el paciente tiene la gastrectomía, el esfuerzo fue capaz de erradicar un foco de 4 milímetros y otro de 3 milímetros y un ganglio positivo en 15. El paciente apenas lo voy a ver en la consulta la siguiente semana, me parece, entonces tengo que saber qué le voy a hacer. No sé si puedan ustedes ayudarme. ¿Qué es el tratamiento que debo recomendar a mi paciente? Si yo esperara a tener datos para hacer algo, pues me quedaría detenido, porque no hay datos al respecto. Y si trato de traspolar, que aunque es riesgoso, otros datos de otras neoplasias, y sé que cada que empleo una herramienta oncológica, sea cirugía, radioterapia, quimio, mejor soporte, sé que voy aumentando sobrevivencia libre de progresión y a su vez voy aumentando sobrevivencia global. Yo lo quería, si el paciente ya respondió a la quimioterapia, si se hizo una gastrectomía y sigue conservando calidad de vida, le dejaría CAP en monodroga o un esquema de celos por 6 meses y de ahí a vigilancia. Okay. ¿Alguien opina diferente? ¿Todos están conformes con eso? Sí, ok. Bien, pero bueno, supongamos que se hace la gastrectomía, pero encuentran algunos minúsculos implantes peritoneales. No son visibles por la tomografía, pero bueno, se ven al momento de la exploración y bueno, pues ya no hicieron la laparoscopía, ya lo abrieron, ya van media gastrectomía y por ahí ven implantes peritoneales. ¿Alguna consideración para estas técnicas de citorreducción peritoneal y HIPEC en pacientes con cáncer gástrico? Digo, son cosas que se han estudiado, llama la atención que para la técnica hay incluso estudios aleatorios, ¿no? Y pareciera ser que los pacientes que más se benefician son aquellos que tienen una mínima carga de enfermedad.
Y es pues no infrecuente que se encuentran y los cirujanos, los patólogos reportan algún implante peritoneal y eso tiene una implicación pronóstica al sitio de recurrencia y algo. ¿Ustedes están haciendo citorreducción y HIPEC para algún caso de cáncer gástrico o no? Bueno, nosotros no estamos realizando ahorita el HIPEC en cáncer gástrico. Sin embargo, pues hay un estudio que ya reportó resultados en el 2015, donde los pacientes que tienen enfermedad metastásica, ya sea el peritoneo o al hígado, pues le están ofreciendo una citorreducción óptima, la metastasectomía, el HIPEC, inclusive lo hacen con oxaliplatino, y han visto que pues sí hay una mejoría en la supervivencia de 11 meses contra 5 meses en el grupo que únicamente se llevó a quimioterapia. Aquí, por ejemplo, una de las limitantes que pone el estudio es la citorreducción. Evidentemente, si la enfermedad es resecable metastásica, por ejemplo, está ubicada en el peritoneo y se puede quitar toda la enfermedad, pues el paciente siempre va a tener un mejor resultado con una citorreducción óptima. Pero si vamos a dejar enfermedad residual o vamos a dejar enfermedad metastásica, por ejemplo en el hígado, hay casos donde el paciente puede tener cáncer gástrico y metástasis hepática. Va a ser muy raro que encontremos un paciente que tenga una lesión hepática bien localizada, que pueda ser resecada. Normalmente son lesiones múltiples en ambos lóbulos y que van acompañadas de enfermedad peritoneal, lo cual no nos va a llevar a una citorreducción óptima. Pero si es posible quitar toda la enfermedad, pues yo creo que el paciente sí podría tener una mejor supervivencia si se logra la citorreducción. Si no, no tiene ningún beneficio el HIPEC. ¿Alguien está haciendo citorreducción y HIPEC para cáncer gástrico? El doctor menciona también la cuestión de las metastasectomías hepáticas y llama la atención que en la literatura hay hasta metaanálisis de estudios observacionales de metastasectomía para cáncer gástrico. Y lo que los estudios dicen es que cuando alguien hace una metastasectomía puede aspirar a tener 20%, 30% de supervivientes a 5 años, cosa que parece bastante excepcional, pero eso es lo que dicen los metaanálisis de cáncer gástrico con metástasis hepáticas. Parece que es un problema pues es bastante infrecuente que alguien encuentre un paciente con cáncer gástrico con criterios para hacer resección de una metástasis hepática, como aislada, sin otros sitios de enfermedad metastásica, etcétera. Pero si usted encontrara un caso así, doctor, ¿lo consideraría para metastasectomía hepática? Pues si la lesión es resecable y en ese momento las condiciones quirúrgicas lo permiten, pues no podremos intentar hacer la resección tanto de la metástasis hepática como de la gastrectomía, siempre y cuando eso no vaya a aumentar la morbilidad quirúrgica, mayor sangrado, mayor tiempo, y probablemente el paciente le iría mejor, pero todo esto es un grupo experimental. Son casos cada vez más infrecuentes, ¿no? Pero lo que no es infrecuente es este escenario, probablemente ahora, como comentamos, con los nuevos esquemas de quimioterapia, esquemas de 3 drogas, con más frecuencia vamos a encontrar pacientes que pues tienen una buena respuesta y siempre la pregunta para el grupo multidisciplinario es ¿habrá beneficio de llevar a gastrectomía? Y es así como nosotros discutimos y decidimos el caso. Entonces, voy a pasar aquí algunas preguntas de la audiencia. Dice, ¿cómo se puede decidir entre radioterapia paliativa versus cirugía paliativa, cualquier modalidad? Y supongo que sí, la pregunta es, creo que el sesgo común de las instituciones es que si un paciente está en un buen estado de desempeño físico y, por ejemplo, tiene sangrado, se justifica hacer una gastrectomía paliativa, pero ¿por qué no radioterapia si los resultados parece que son buenos? Si específicamente para el sangrado, ¿las tasas de respuesta son apropiadas? No sé si la doctora Chávez puede comentar. Bueno, yo creo que, tal como comentabas, que la diferencia la hace el estado funcional del paciente, ¿no? Si es un paciente en muy buenas condiciones generales que toleraría una buena cirugía y tiene las características que ya comentó Alberto, pues entonces se podría considerar para un manejo quirúrgico. Pero si son pacientes que sus condiciones generales se han ido deteriorando, que en realidad a lo mejor hasta ha habido alguna inestabilidad hemodinámica por el compromiso tan serio y se tiene el recurso de la radioterapia a la mano y a la brevedad, pues es posible dar un tratamiento con buenos resultados e inclusive los pacientes no tienen que esperar a terminar el tratamiento con radioterapia, se hacen esquemas hipofraccionados donde vemos que después de 3 o 4 fracciones de alta dosis de radioterapia el sangrado cede de una forma considerable y entonces los pacientes pues por lo menos mejoran el estado que los tiene
pues inestables o con riesgo de muerte inminente, e inclusive se ha visto que el control paliativo con dosis suficientes permite a los pacientes sobrevidas que superan los 6 meses, ¿no? Gracias. Locales, ¿no? El auditorio pregunta, ¿en qué pacientes está indicada la peritonectomía? Bueno, pues ya habíamos comentado, ¿no?, que la peritonectomía va a ir acompañada en el HIPEC, pero como un tratamiento terapéutico. Aparentemente no hay estudios como donde se haga un HIPEC de tipo preventivo. Hay unos grupos de pacientes que se están estudiando, por ejemplo, los que tienen ahí un T3, que todavía no rompe la serosa, hacer un lavado peritoneal, que no tenga implantes peritoneales y que salga el lavado positivo, se está postulando realizar un HIPEC en ese tipo de pacientes, pero finalmente todo es experimental y no hay estudios que lo avalen. El otro grupo son los pacientes que ya tienen carcinomatosis, que son los que se pueden incluir en este estudio del HIPEC, donde mientras se logre el control tumoral y la citorreducción óptima, se pueden llevar a HIPEC. Incluso en este estudio del 2014, los pacientes se llevan a gastrectomía más la disección de 2. Esto es, si no se puede llevar a una disección de 2, no les hacían el HIPEC. O sea, su citorreducción la ponían con pacientes que se hacía una D2 completa, más la resección de las metástasis que tenían, más toda la peritonectomía. Pero si no están en estas condiciones el paciente, y el paciente tiene mucha enfermedad metastásica y no se puede resecar, no tiene ningún papel hacer ni la peritonectomía ni el HIPEC. El doctor Takahashi es muy popular en las preguntas. A ver, vamos a hacer preguntas y respuestas rápidas. Dicen, si hablan de D2 que se centra la plática, el resultado de patología solo fue 15 ganglios. 15 ganglios, estómago, mucho, poco, nada, más. Pues yo digo que para fines de cómo manejamos las guías americanas, pues entre 15 ganglios nos permite una adecuada estadificación, pero para una gastrectomía D2 tiene que tener mínimo 25 ganglios para ver si estuvo bien realizada, que es una de las posturas que tienen los japoneses. Mientras una D2 se haga bien, el paciente puede quedar inclusive sin quimioterapia después del tratamiento quirúrgico, pero esto es en etapas localmente avanzadas, no son metastásicas. En etapa metastásica, ¿usted qué favorecería, un D1 o un D2? Pues los estudios reportan que en etapas metastásicas con un D1 es suficiente, puesto que no hay mejoría en la supervivencia si hacemos un D1 o un D2, y sí podemos incrementar la morbilidad y la mortalidad en un intento de hacer una D2 en una etapa metastásica. ¿Por qué sí resección hepática y por qué no Whipple? Dice alguien muy contrariado. Yo creo que ahí, como habíamos comentado, ¿no?, si queda enfermedad macroscópica, pues ahí el objetivo es la primera cirugía. Si en la primera cirugía estamos viendo que el tumor ya está infiltrando el duodeno, pero es resecable, si el equipo quirúrgico tiene la experiencia para hacer una cirugía grande que lleve la gastrectomía con el Whipple, y con eso van a lograr un R0, se puede realizar porque es uno de los pilares del tratamiento en cáncer gástrico. La controversia quizá exista si lo quitamos y queda con márgenes microscópicos, ver qué se puede hacer con ese margen, ¿no?, si se le da radioterapia o no. Pero ahí lo importante es eso, la evaluación que se hace de los pacientes cuando tienen una enfermedad localmente avanzada, donde sí el tratamiento radical con cirugía es el mejor resultado. Muy bien, entonces estamos sobre tiempo. Agradecemos al panel su experiencia y a ustedes por su participación. Gracias. La verdad, cerramos muy bien este año, doctor Witzel. Muchas felicidades al panel, muchas felicidades a todos los integrantes, a todos los asistentes, porque la verdad creo que la discusión fue muy buena, muy práctica y aterrizando realmente la información que nos dieron en estas exposiciones de revisión hacia lo que tenemos en un caso clínico. Esperemos que tenga la mejor evolución su paciente, doctor Witzel. Bueno, siguiendo con esta situación, quisiera comentarles primero que parte del compromiso de la sociedad es establecer también recomendaciones, no se llamen consensos, recomendaciones de la mejor forma de manejo de las neoplasias. El cáncer gástrico no es la excepción, se hizo un ejercicio hace 1 año y medio, 2 años, Rafa Medrano,
en donde costó un poco de trabajo sacarlo adelante y es un número especial de cáncer gástrico que está patrocinado por la compañía de Lilly, a quien agradecemos mucho no solamente el habernos apoyado en la elaboración final de este documento, sino también en la sesión del día de hoy. Muchas gracias al equipo de Lilly, muchas gracias también a todos los integrantes de este consenso de cáncer gástrico que lo lideró el doctor Medrano y que afortunadamente es un documento en donde el doctor Witzel también participó, muchos de ustedes, y bueno, tiene secciones de radioterapia, cirugía, epidemiología, patología, quimioterapia, terapias moleculares, nutrición. Es un ejemplar que pronto les va a llegar porque está saliendo de la sociedad, calientito, les va a llegar por vía de correo y en los próximos días vamos a intentar que se suba al portal de la Sociedad Mexicana de Oncología. El segundo punto, antes de pasar a la rifa, es algo que lo dejo en ese segundo punto porque quiero su retroalimentación. Hemos dedicado un espacio especial a los residentes y de alguna manera con todo el compromiso que han tenido a través de la presencia y de la presentación también de casos clínicos en estos 2 años, pues queremos hacerles una posada de parte de toda la mesa directiva, una posada para que ustedes puedan gozar ahora sí nada más de una festividad para estar tranquilos, estar compartiendo, van a tener ahí algunas sorpresas con algunos espectáculos, queremos que se diviertan. Entonces, eso lo estamos programando para el 4 de diciembre, que finalmente queremos que nos den sus sugerencias, qué les gustaría que se incorporara, si quieren bailar, si quieren algún espectáculo, alguna cosa en particular que les gustaría tener, que obviamente la invitación es para ustedes junto con su pareja. Bueno, pues pónganlo de una vez antes de que se vayan con retroalimentación a través del sistema que tienen. Y finalmente, pues terminamos con la invitación a nuestro próximo congreso anual en Cancún. Recuerden ustedes que eso es en el mes de octubre del 21 al 23 y tenemos varias situaciones. Uno, en el inicio de esta sesión vieron ustedes anunciado la app que tenemos diseñada y que es una app que les sugerimos que bajen de una vez, lo pueden buscar directamente en el sitio de app como SMEO 2015. Esta app les va a dar ya el programa para que ustedes vean tengan una idea de la cantidad de ponentes que tenemos y de los temas. Va a ser un programa maravilloso. Tenemos ya 38 profesores internacionales, 30 y tantos nacionales. Tenemos 2 foros simultáneos y un foro de pediatría que va a sacar un documento muy especial. Entonces, de verdad los invito porque es un congreso de muy alta calidad que ha costado mucho trabajo a través de todo el comité científico y a través de las compañías que nos han ayudado a elaborar todo esto. Finalmente, ahora sí llegamos al punto de la rifa. Les recuerdo que también en las sesiones anteriores hemos rifado ya varios espacios. Se hizo a través de las preguntas que la doctora Villavicencio a través de la trivia nos hizo favor de elaborar. En esta ocasión no va a ser a través de trivia, va a ser una rifa real, pero tuvimos la experiencia de que algunos de los lugares que ya se habían ganado no se pudieron hacer vigentes porque no tenían los residentes permiso de sus instituciones. Eso implica que ahorita que vamos a sacar un ganador, que va a ser obviamente el primer punto va a ser el ganador para la premiación. En caso de que no pueda ir por falta de permiso o por alguna situación personal, vamos a sacar una segunda y una tercera opción que se les delegaría a esas personas en caso de que este primero no pueda. Entonces, para poder hacer la premiación, ¿qué le parece, doctora? Si con una buena mano nos ayuda para sacar los 3 papelitos. Acordamos entonces que el primero que saque va a ser el premiado y los 2 subsecuentes como alternativas. Bueno, doctor Takahashi, no podemos premiarlo mejor por una maravillosa exposición que tuvo el día de hoy. Muchas felicidades, doctor. Por si en casa no se lo permiten, porque yo creo que en la institución sí le dan permiso, de todos modos vamos a sacar las 2 alternativas. El doctor Gonzalo Márquez sería la segunda alternativa en caso de que el doctor Takahashi no pueda. Y el Manríquez Mejía Lourdes Mireya sería la tercera alternativa. ¿Qué les parece? Creo que tuvieron muy buena
no solamente presencia, sino también permanencia, que no es fácil en un sábado. Entonces, creo que la sociedad mejor otorgamos un segundo espacio. Lupita, ¿podemos hacerlo? ¿Sí? Bueno, otorgamos un segundo espacio. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Doctora, nuevamente. ¿Qué les parece si el tercero ahora es el que se queda con el premio? ¿De acuerdo? Entonces, las dos primeras alternativas sería 3, 2 y 1 al final. Entonces, tercera alternativa, Milagros Cuba, del INCAN. Doctora, póngase en lista. Bueno, sacamos. Sí. La segunda alternativa, José Enrique González Nogales. Segunda alternativa. Y ahora sí, el premio mayor. Julia Andrea Remolina, doctora. Julia Andrea Remolina. Muy bien, doctora. Muchas felicidades. Les pido que se pongan en contacto con la señorita Guadalupe Palacios para darles todos los datos y necesitamos sus reservaciones a más tardar la próxima semana, por favor. Muchas gracias por su presencia y muy buen fin de semana.